Habacuc. Allí al comenzar este precioso libro en Habacuc, los invito a abrirlo. Y fue quizás el tema que desarrollamos en el primer sermón de esto ya hace un poco más de un año, cuando comenzamos la serie de sermones sobre Habacuc, que por las circunstancias pues no fue posible completar esta serie y pues ahora pues, ha llegado la ocasión de retomarla, de retomar este maravilloso libro. Y quisiera invitar a los hermanos que escuchen los dos primeros sermones que fueron a finales del 2014, principios del 15, que abordaron ese primer capítulo del libro de Habacuc. En este libro se desarrolla una intensa conversación, un intenso diálogo entre Habacuc y Dios. Hay allí una especie de reclamo que hace Habacuc, una especie de, digámoslo así, de queja o de protesta que el profeta formula al Señor. Y esa queja, esa reclamación que está haciendo Habacuc, esa protesta que le hace, tiene justamente que ver con aquella pregunta que hablábamos esta mañana. ¿Qué pasa, Señor, que no haces nada? ¿Qué pasa que pareces ausente de lo que está sucediendo en el pueblo, ¿no? Y eso sucedía justamente porque Habacuc era consciente y era testigo de la situación que estaba viviendo aquella nación, la nación de Judá, una situación de extrema maldad, de inmoralidad, de injusticia, y ese era quizás el reproche con el cual Habacuc se acercaba a presencia del Señor en oración, diciendo, Señor, he orado tantas veces y parece que tú no respondes. Y ante tal situación, en el primer capítulo encontramos que el Señor responde. Y a partir del versículo 5 está la respuesta de Dios, del versículo 5 al versículo 11, y la respuesta de Dios es contundente. Él le dice, sí que voy a responder, sí que voy a actuar, y voy a levantar un pueblo que es el pueblo de los caldeos, voy a levantar aquella nación para que venga a ejercitar mi justicia delante del pueblo de Judá. Claro, esta respuesta no era la que esperaba Habacuc. Esta respuesta le sorprende aún más, ¿no? Sí. Y entonces se comienza a desarrollar una lucha en el corazón de Habacuc por conciliar ese carácter de Dios, ese carácter justo y santo, con la respuesta que el Señor acababa de decir que iba a hacer, ¿no? De levantar a este pueblo, los caldeos, cuando vino Nabucodonosor a conquistar a Judá. Esta lucha que se libra en el corazón de Habacuc es lo que alguien ha denominado el problema de la historia. El problema de la historia. ¿Cómo es posible que Dios utilice un pueblo impío, un pueblo más injusto que nosotros, para venir a aplicar su justicia al pueblo de Judá? Ese era el problema que enfrentaba entonces Habacuc después de escuchar la respuesta de Dios. ¿Cómo es posible, Señor, que tú envíes a este ejército, que es una nación absolutamente pagana, absolutamente cruel, que no deja piedra sobre piedra, sino que va destruyendo todo? ¿Será que vamos a morir? Dice Habacuc. Ese problema de la historia es un problema en el cual nosotros nos vemos enfrentados más o menos con frecuencia porque nuestra comprensión de la vida es muy limitada. Nuestra temporalidad no nos permite ver en la magnitud que el Señor puede entender cómo elabora sus planes y cómo los ejecuta a través de la historia, ¿no? Entonces, Habacuc dice, ya comenzando el capítulo 2, que es en donde nos vamos a centrar hoy, en el primer versículo dice, pues aquí me voy a quedar. Sí, me voy a parar aquí sobre esta torre fuerte y voy a esperar qué es lo que el Señor me va a responder frente a aquella pregunta. ¿Por qué, Señor, estás actuando o vas a actuar de aquella manera? Así que sigue Habacuc de alguna manera, digamos, querellándose con el Señor, ¿no? De hecho, en alguna traducción habla justamente de la querella de Habacuc con el Señor. Vamos a leer entonces los primeros 4 versículos de este segundo capítulo de Habacuc. Dice así, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta,
se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Así que en los versículos de 2 al 4 se presenta la introducción a la respuesta que el Señor estaba dándole a Habacuc. Efectivamente, Habacuc se levantó allí en este lugar, en esa fortaleza que él dice, va a estar en pie allí escuchando a ver qué es lo que el Señor me va a responder y entonces cómo debo actuar con base en esa respuesta. Y el Señor comienza su respuesta ahí en esos versículos 2 al 4. Es una introducción a la respuesta que sigue durante todo el capítulo 2, que no lo vamos a estudiar todo hoy, vamos a estudiar solamente estos primeros versículos del segundo capítulo. Y esa introducción comienza entonces con una instrucción. ¿Sí? Noten ustedes que no es una explicación que el Señor está dando a Habacuc. Nosotros no merecemos ninguna explicación de parte de Dios, ¿no? Cuando Dios comienza a responder, da es una instrucción. ¿Y en qué consiste esa instrucción? Dice, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Comienza dándole esta orden a Habacuc. Sí que voy a responder, en otras palabras está diciendo el Señor, pero esta respuesta no será exclusivamente para ti. Esta respuesta será para todas las personas que lean este mensaje. No será para esta generación, sino será para la posteridad. Va a quedar escrita en el libro, ¿no? En la palabra que hoy tenemos nosotros aquí abierta. Y tiene que escribirse lo más claramente posible. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo, esta es una carta abierta. Hay una querella que tú me has formulado y voy a responder con esta carta abierta, como las que de cuando en cuando aparecen en los periódicos, ¿no? Una carta abierta de tal a tal persona. ¿Sí? Es un problema que tienen dos personas, pero lo ponen y lo hacen público para que se entienda un poco de qué va el problema y cómo es la solución a aquel problema. Pues el Señor le estaba dando esa orden a Habacuc. Haz una carta abierta. Quiero que esa respuesta se entienda no solamente para el día de hoy, sino que se entienda para la posteridad. Escríbela, tállala en tablillas, grábala allí en tablillas y hazlo de tal manera que se pueda leer fácilmente, que sea entendible la respuesta que voy a dar. Es la orden que el Señor le da y la instrucción clara, ¿no? Debe, por lo tanto, poderse leer en la posteridad y debe leerse y comprenderse con claridad. Pero además agrega otra parte en la instrucción. Lo que Dios está a punto de responder es muy importante y tiene un sentido de urgencia para el lector. Sí. Por eso agrega entonces al final del versículo 2, para que corra el que leyere en ella. En esa frase hay un sentido de urgencia de parte del Señor. Esto no es algo trivial, es una respuesta que implica una reacción de parte de quien va a leer, quien va a escuchar esta respuesta que estoy dando. Para que corra el que leyere en ella. Así que encontramos esas dos características en esa primera parte de la respuesta del Señor. La característica de que tiene que ser escrita para la posteridad, de que debe quedar perfectamente claro, ¿sí? Y que tal respuesta tiene una implicación de urgencia para todo aquel que lo leyera. Luego sigue en el versículo 3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Es una afirmación contundente de parte de Dios de la absoluta veracidad de lo que está a punto de decir. No debe quedar ninguna duda de que lo que Él está diciendo se va a cumplir. Hay otra traducción de la Biblia textual que dice, quizás un poco más claramente, esta parte de la respuesta del Señor. Dice, porque es aún visión para el tiempo señalado. Ella hablará al fin y no será frustrada. Aunque tarde, aguárdala, porque sin duda vendrá y no se retrasará. Llegará en el punto exacto, en el momento en que yo lo diga. Y esto nos recuerda un poco aquel pasaje de Segunda de Pedro. No sé si ustedes ahora mismo lo están recordando, ¿no? El Señor no retarda su promesa, sino que tiene paciencia. Tiene paciencia con nosotros. ¿Sí? El cumplimiento, hermanos, de la palabra de Dios es absolutamente seguro. Se cumplirá hasta la última letra. Y este es un punto que nos debe llenar de consuelo, que nos debe llenar de esperanza a nosotros los cristianos, que la palabra de Dios se va a cumplir y se está cumpliendo y se cumplirá hasta el final de los tiempos. Esto debe consolarnos, debe animarnos,
debe estimularnos a continuar fieles en el camino del Señor y nos debe llenar de la esperanza que significa las promesas del Señor para nosotros. Lo que Dios ha dicho es absolutamente cierto, no hay lugar a dudas. Puede que al tardar una respuesta por nuestra propia condición humana nos genere dudas, tal como pasaba con Habacuc, cuando formula esta segunda pregunta al Señor. Pero no debe ser así, hermanos, porque la respuesta del Señor es contundente, es clara y es fiel. Hoy que estamos al otro lado de la historia de Habacuc, podemos ver cómo el Señor efectivamente respondió a aquella pregunta que Habacuc le estaba haciendo. Hoy lo vemos con claridad, ¿no? Habacuc no lo podía ver porque estaba al otro lado de la historia, ¿no? Y para él eso era sorprendente la respuesta que el Señor le estaba dando. Pero si Dios lo ha dicho, hermanos, así será y se cumplirá en el plazo señalado. Él es soberano y sus decretos son eternos y son fieles, son ciertísimos, no faltará ninguno de ellos. Sus decisiones nunca han sido frustradas y nunca serán frustradas. ¿No significa esto un gran alivio para nosotros, hermanos? Sus decisiones se van a cumplir. Se van a cumplir y se seguirán cumpliendo a través de la historia. Nada ni nadie podrá frustrar el cumplimiento de lo que el Señor ha ordenado. Aunque parezca que tarde, sigue confiando, porque ni una jota ni una tilde pasarán de cumplirse de lo que es la palabra. Y llegarán justo a tiempo, ni un segundo antes ni un segundo después. Vendrá en el momento correcto. Esa es la afirmación que el Señor hace entonces en esta segunda parte del versículo 3. La veracidad de la palabra del Señor entonces es nuestra seguridad como cristianos. La veracidad de la palabra del Señor es el elemento fundamental de nuestra vida y es el elemento fundamental de nuestra fe. Es sobre la certeza de la palabra, sobre la fidelidad de la palabra que construimos nuestra vida cristiana. Espéralo porque sin duda vendrá y no tardará. Pero así como para el creyente la certeza de la palabra es consuelo y es alivio y es esperanza y es aliento nuevo, para el incrédulo es una dura advertencia de parte de Dios. Es una dura advertencia de lo que significa vivir ajenos de Cristo, vivir separados de Él. La palabra de Dios, las promesas y todo lo que el Señor ha escrito y que hoy podemos tener acceso a ellas libremente, señala constantemente la culpabilidad del hombre. Permanentemente apunta a las consecuencias de la justa ira de Dios. Y por eso es que nos sentimos tan gozosos, ¿no? Porque el Señor nos ha librado de su ira venidera. Así que podemos ir concluyendo con respecto a estos versículos 2 y 3, que hay una claridad en el mensaje, que es un mensaje claramente leíble y entendible, que hay una urgencia en el mensaje para obedecerlo, y también que hay una veracidad en aquel mensaje, que será cumplido en el tiempo señalado. Esos tres elementos constituyen la introducción o el preámbulo que el Señor está dándole a Habacuc en su respuesta. Es un preámbulo a ese punto central en el cual gira toda la respuesta del Señor del capítulo 2, que está resumido justamente en el versículo 4. El versículo 4 dice: «He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá». Sí, son solamente dos frases sencillas, ¿no? Pero qué tesoro tan grande encierran estas dos frases. Qué tesoro tan grande, hermanos. Allí en primer lugar podemos identificar una contraposición, ¿no? Una contraposición entre dos sentidos de vida, entre dos formas de vida posibles. La del orgulloso, aquel cuya alma no es recta, y la del justo, aquel que vive por su fe. Son las únicas dos formas posibles de vida, hermanos. No hay ninguna otra, no hay tercera vía. Son las dos posibilidades con las cuales nosotros podemos vivir. El que transita, aquella persona que es orgullosa, que se cree suficiente en sí misma, aquella que se cree que su vida la puede vivir como quiera, sin tener que rendirle cuentas a nadie. Aquel que cree que sus obras pueden otorgarle méritos suficientes para ser justo delante de Dios.
Es ese mismo camino que, a pesar de las claras evidencias, insiste neciamente en la inexistencia de Dios o que construye un Dios a su medida. Es aquel que construye esa vida que, aún llamándose cristiana, no da evidencias de creer en su palabra y mucho menos de obedecerla. Es la vía del orgulloso, de aquel cuya alma no es recta. Como contrapartida está la vida del justo, aquel que vive por su fe, el que transita aquella persona que reconoce la grandeza de Dios y que se humilla delante de Él. Aquel camino que transita el que se acerca delante de Dios con su cabeza baja diciendo: Señor, sé propicio a mi pecador. Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Señor, si quieres, puedes salvarme. Es este camino que sigue el justo, aquel que vive por su fe. Y esta mañana permítanme, hermanos, centrarme entonces en esta segunda parte de esta contraposición de estos dos caminos que hace el Señor en su respuesta en el versículo 4. Nos vamos a centrar en la frase: el justo por su fe vivirá. Spurgeon habla acerca de esta frase que es la llave maestra de la verdad con la que Lutero abrió las mazmorras de la mente humana y la puso en libertad. Nunca mejor dicho, ¿eh? Transformó la vida de Lutero, pero más que la vida de Lutero, transformó la vida de la iglesia. La vida que se estaba en ese momento sumida en la más profunda oscuridad. Sacudió al mundo. Sacudió no solamente la vida de los reformadores, sino sacudió al mundo desde sus raíces. ¿Por qué razón? Porque esta frase contiene el Evangelio del Señor Jesucristo. La justificación por la fe es la doctrina cardinal del Evangelio. Es la doctrina central del Evangelio, hermanos. Nada menos ni nada más. Es la doctrina alrededor de la cual se construye todo el Evangelio de salvación, el Evangelio de Jesucristo. No es una doctrina nueva. No fue una doctrina inventada por Spurgeon o por Lutero, ni siquiera una doctrina inventada por Pablo. Es una verdad instituida por el Señor. Y gloria al Señor por ello, ¿no? Es una verdad que ha trascendido a través de los siglos, a través de las edades. Dios está revelando al profeta nada menos ni nada más que el Evangelio. Por ello yo creo que no nos equivocaríamos si dijéramos que esta porción que estamos estudiando hoy es el Evangelio según Habacuc. Sí, podríamos llamarlo así, porque es igual al Evangelio de Jesucristo. Contiene la verdad cardinal del Evangelio de salvación. Esa es la respuesta que el Señor le está dando a Habacuc, pero también es la respuesta que el Señor está dando a Isaías. Quisiera invitarlos a abrir allí en Isaías, el capítulo 64, los versículos 5 al 7. Dice así la palabra: He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Pregunta Isaías 64. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. ¿Podremos acaso ser salvos? Pregunta Isaías. Pregunta Habacuc, ¿podremos acaso ser salvos? Y el Señor responde: el justo por su fe vivirá. Nadie, hermanos, óigase bien, nadie, ningún ser humano ha sido justificado delante de Dios por sus obras. Ningún ser humano a través de la historia. Y cuando nos acercamos al capítulo 11 de Hebreos y vemos allí la historia revelada de todos los hombres de Dios, vemos que cada uno de ellos, el autor de los Hebreos dice que ha sido justificado por la fe. Comenzando desde Abel, porque allí comienza la lista, ¿no?
Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Rahab, Sansón, David, Samuel y un largo etcétera. Todos ellos han sido justificados por la fe y solo por la fe. La fe ha sido, queridos hermanos, la forma de justificación de todos los escogidos de Dios. No hay otra manera, sino a través de la fe en Jesucristo. El justo por la fe vivirá aparece citado 3 veces en el Nuevo Testamento. Aparece citado por Pablo en 2 ocasiones y por el autor de los Hebreos en una. Allí en Gálatas 3:11 dice Pablo, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Pablo utiliza esta declaración que el Señor le está haciendo a Habacuc para argumentar el elemento central del Evangelio de Jesucristo. Ahí se ancla Pablo en esta verdad que le acaba de revelar el Señor a Habacuc para decir, el justo por la fe vivirá. La justicia de Cristo, hermanos, nos es imputada por el Padre, usando como medio el Espíritu Santo, la fe que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón y que nos otorga como un don, como un regalo a cada uno de los escogidos de Dios. La fe en Jesucristo hace que su justicia sea nuestra justicia. Gloria al Señor por ello. La justicia de Cristo es nuestra justicia. La fe en Cristo entonces hace justo al pecador. La persona que tiene esa fe, la fe en Jesucristo, acepta y abraza todo el sistema completo de la justicia de Dios. La persona que tiene la fe en Cristo se alegra de saber que Cristo vino al mundo despojándose a sí mismo para hacerse hombre como nosotros. El hombre que tiene la fe de Jesucristo se alegra de verlo cumplir toda la ley y todos los profetas. El hombre que tiene la fe salvadora, la fe en Jesucristo, ve a Cristo ofreciéndose a sí mismo como expiación perfecta y completa y lo ama porque es su Redentor. La persona que tiene la fe de Cristo se aferra a la persona, a la vida, a la muerte y a la resurrección de Cristo. Y lo ama profundamente. La persona que tiene la fe en Cristo sabe que está inscrita en el libro de la vida. Y está seguro de ello. ¿Saben, hermanos, cuál es el mayor acto de injusticia que un ser humano puede cometer? A veces nos asustamos, ¿no? Cuando estamos viendo las noticias y encontramos allí tanta cantidad de noticias en donde vemos plasmada la injusticia del hombre, ¿no? Y a veces nos sentimos asqueados, ¿no? De cómo es el corazón del ser humano. Pero ¿saben, hermanos, cuál es el acto de injusticia más injusto de todos los injustos? No creerle a Dios. Es el mayor acto de injusticia que el ser humano puede cometer. No tener fe en Él, dudar de su testimonio y sobre todo dudar del testimonio de Jesucristo, de su Hijo. Es el mayor acto de injusticia porque la muerte de Cristo representa la costosa gracia con la cual el Señor nos ha salvado. No creer en Cristo significa menospreciar la gracia de Dios, significa pisotear la sangre de Cristo, significa que lo único que queda es una horrenda expectación de muerte. Por eso el mayor acto de injusticia que puede hacer un ser humano es no creerle a Dios. Así que, amigos, yo estoy diciendo esto sin exagerar, porque es así, es el mayor acto de injusticia. Y yo creo que es un momento oportuno para que te detengas un momento en tu vida y te formules esa pregunta que Habacuc se estaba formulando. ¿Podemos acaso ser salvos? ¿Puedo acaso ser salvos? Gálatas entonces, hermanos, nos habla de la justificación en el sentido de la salvación eterna. Ese vivirá que aparece en el pasaje que estamos estudiando, nos habla de un futuro glorioso y eterno al lado de nuestro Señor, contemplando su gloria, admirando su grandeza y alabándolo con todos los santos y cantando todos juntos, Santo, Santo, Santo es el Señor. Quitando las coronas que Él dice que nos va a poner y arrojándolas a sus pies, diciendo, Señor, tú eres el único que merece toda la gloria. Pero hay otro sentido
en esta frase, un sentido en esa afirmación del texto de Habacuc. Y tiene que ver con nuestra vida más cercana, tiene que ver con nuestro aquí y nuestro ahora, tiene que ver con nuestra santificación por la fe. Entonces allí aparecen las otras dos menciones en el Nuevo Testamento. La de Romanos 1:17 que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Y vuelve a aparecer en el libro de los Hebreos, allí en el capítulo 10. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, a veces le suena esta frase, porque aún un poquito y el que ha de venir, vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. ¿Le suena? Es el pasaje que estamos estudiando en Habacuc. Exactamente, ¿no? Y si retrocediere, agrega el autor de los Hebreos, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, en el versículo que estudiamos de Gálatas estamos hablando de la fe en Cristo, aquella fe que hace justo al pecador. Pero en estos otros dos versículos que acabamos de leer, estamos viendo que aquel que vive por la fe en Cristo, vive como un justo. Están las dos partes, hermanos. Aquel que tiene la fe en Cristo, vive como un justo. Martin Lloyd-Jones dice lo siguiente, lo que el hombre cree determina la conducta de su vida. Lo que el hombre cree determina la conducta de su vida. Lo que tú crees es lo que te impulsa a actuar como lo haces. ¿Cómo estás actuando? ¿Qué estás haciendo de tu vida? Eso que estás haciendo está mostrando en quién estás creyendo. Eso es lo que dice, ¿no? Básicamente, Martin Lloyd-Jones está traduciendo, haciendo una paráfrasis de Santiago 2, ¿no? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así que hay esos dos efectos y esas dos consecuencias de la fe. En primer lugar, la justificación que el Señor nos imputa, la justificación de Cristo que nos es dada a nosotros por su sola gracia, pero también la fe que renueva nuestro corazón día a día y que nos va transformando de día en día, pareciéndonos al Señor Jesucristo. Cuando decimos, hermanos, que aquel que vive por la fe vive como un justo, estamos afirmando que la persona que cree por la fe en Dios, por esa misma fe, se ve impulsada, se ve, capacitada, alentada a hacer todo lo recto, a hacer todo lo justo, a hacer todo lo verdadero, por aquella misma fe, la fe salvadora. Es ese hombre que habiendo recibido el perdón del Señor y la justificación por la fe en Cristo, a la hora de la tentación puede decir como José, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? El hombre que tiene la fe salvadora, la fe en Jesucristo, y que esa fe lo va impulsado a hacer lo bueno, es aquella persona que ve al Señor allí clavado en una cruz como un impío. Que a los impíos se les clavaba en una cruz, llevando sobre sí la culpa que él merecía, o que él llevaba. Es aquel que ve a Cristo llevando sobre sí la sentencia que pesaba sobre la persona pecadora. Es aquel que ve al 3 veces santo, al santo, 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 el Hijo de Dios, clavado en una cruz, muriendo por sus pecados. Es aquel que ve al Hijo de Dios abandonado por su Padre, porque el Padre giró la espalda para no ver a su Hijo, llevando los pecados de cada uno de nosotros. Es aquel que recuerda el camino hacia la cruz y ve al Señor allí cargando aquella pesada cruz con esta corona de espinas en su cabeza, humillado, maltratado, azotado, al justo, al único justo que realmente ha existido, al Hijo de Dios, llevando sobre sus hombros nuestro pecado y nuestra maldad. Es aquel que cree
firmemente que Cristo ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, y quitándola de en medio, la ha clavado en la cruz del Calvario. Esta persona que tiene la fe salvadora tiene también la fe santificadora. Es esa persona que tiene en altísima estima la sangre que vertió en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo. Es ese hombre o esa mujer que, habiendo recibido por la fe el privilegio de ser contado como justo y de ser sumado a la familia de Dios, se esfuerza por vivir como justo. Es esa persona, hermanos, que entiende claramente que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como dice Pablo, y que entonces por la fe que lo ha salvado se ve impulsado a vivir la fe que lo santifica. Es aquel que entiende con claridad el significado de las palabras del Señor cuando dice: y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Es aquella persona, hermanos, que camina por la vida, como diría Agustín de Hipona, desde la fe de los que confiesan con la boca a la fe de los que obedecen con los actos. El hombre que vive por la fe sabe que la obra de Dios ha cambiado sus deseos, ha cambiado sus afectos y lo ha hecho una nueva criatura. Ese es el que tiene la fe que salva, hermanos. El que tiene la fe que salva confía en Dios y por tanto lo ama profundamente y por tanto lo obedece cada día y por tanto se vuelve semejante a Él y por tanto crece como hijo de Dios. La fe del justo es la raíz de la santidad, o como dijo Spurgeon en alguna oportunidad, la fe del justo es el mayor matapecados del mundo. Es el manantial de la justicia, es la vida del justo. Encontramos en toda la palabra las características de un justo. Cuando leemos todas las enseñanzas que el Señor Jesús nos dejó cuando vivió aquí en la tierra, vemos la descripción de lo que es vivir como un hombre justo. Pero yo quisiera invitarlos a que durante esta semana estuviesen leyendo los capítulos 11, 12 y 13 de Proverbios, porque allí está claramente establecidos cuáles son las características del justo. Solamente he escogido algunas de ellas, voy a leerlas. El justo, dice, aborrece la palabra de mentira. Los pensamientos del justo son rectitud. El justo sirve de guía a su prójimo, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. El deseo de los justos es solamente el bien. Plata escogida es la lengua del justo. Camina el justo en su integridad. La hora del justo es para vida. Manantial de vida es la boca del justo. Pero hermanos, lo contrario también es verdad. Aquel que aún llamándose cristiano vive el pecado, le gusta el pecado, disfruta del pecado, anhela el pecado, apela al pecado cada vez que tiene la oportunidad, lo acaricia, lo consiente en su corazón. Es aquella persona que ama la palabra de mentira. Es aquel cuyos pensamientos no son rectos, sino torcidos. Es aquel que no sirve de guía a su prójimo, sino de piedra de tropiezo. Es aquel que cae una vez y no vuelve a levantarse. Es aquel que no desea el bien, sino el mal. Es aquel cuya lengua no es plata escogida, sino es escoria y es basura. Es aquel que no camina en la integridad. Es aquel cuya obra no es para vida, sino para destrucción. Aquella persona que aún llamándose cristiano tiene esas características, no tiene la fe que salva. No tiene la fe salvadora, no tiene la fe de los elegidos. Es aquel que retrocede, pues la fe que salva también conduce a la santidad. El hombre que vive por la fe se une entonces al autor de los Hebreos y proclama junto con todos los santos: nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
Hermanos y amigos, este pasaje de Habacuc es el mensaje más importante que se puede escuchar, porque es el mensaje del Evangelio de Salvación. Nada más ni nada menos, es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Por eso aquella instrucción de la que hablábamos inicialmente tiene mucho sentido, ¿no? Escríbelo y grábalo en tablillas, y grábalo de tal manera que pueda leerse, y pueda leerse con urgencia por todos aquellos que puedan abrir esas tablillas que hoy está representada en la palabra de Dios. Hace 2600 años fue revelada esta verdad a Habacuc. Y esa verdad, ese mensaje, sigue teniendo un sentido de urgencia, porque es una urgencia eterna, para que todo el que escuche corra a los pies de Cristo. Hace unos cuantos años, hermanos, quizás unos 14 años, una noche cualquiera, nos despertaron unos ruidos que estaban haciendo en la finca donde vivimos, en la escalera. Ya era madrugada y nos asustamos un poco, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Corrí yo a abrir la puerta de la entrada del piso y en ese justo momento pasaba un bombero subiendo la escalera y me dijo, no abra la puerta, ciérrala. Pues el ruido que estábamos escuchando anteriormente eran los vecinos que estaban tocando nuestra puerta, llamándonos, hay un incendio. El piso justo encima nuestro se estaba incendiando. Y nosotros dormíamos profundamente. Ya saben que tengo el sueño pesado, ¿eh? Dormíamos profundamente. No tuvimos oportunidad de salir en ese momento. Tuvimos que correr todos con la familia allí a la parte de adelante del piso, donde estaba el balcón a la calle por si acaso. Pero bueno, gracias a Dios los bomberos acudieron a tiempo, apagaron el fuego y no hubo mayor daño, ¿no? Cayó el agua así como la lluvia en nuestra casa, pero poco más. Era un llamado de urgencia de los vecinos para salvar nuestras propiedades, ¿no? Nuestros bienes, quizás nuestra propia vida, ¿no? Hubiese podido ser catastrófico, ¿no? Gracias a Dios, por su misericordia no pasó nada. Pero este llamado que está haciendo el Señor aquí, para que corra el que leyere en ella, es un llamado urgente porque es un llamado que tiene que ver con la vida eterna. No es un llamado para salvar, qué sé yo, unos muebles, ¿no? Unos trastos viejos. Es para salvar nuestra vida. Ese es el llamado urgente que el Señor está haciendo en este mensaje, hermanos. Es el llamado que estás escuchando hoy, querido amigo, que quizás no has conocido al Señor. ¿Puedes acaso ser salvo? La respuesta del Señor, el justo por su fe vivirá. Es ese llamado urgente de correr a la salvación eterna porque hay un fuego eterno que está ardiendo y que solo se puede apagar por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo vertida en la cruz para salvar a todos aquellos a quienes el Padre le dé un toque en su corazón y lo llame. Aquella visión, hermanos, de Habacuc se cumplió entonces y se sigue cumpliendo a través de los siglos porque el Evangelio de salvación de Jesucristo no tiene edad. Siempre ha existido y siempre será igual hasta el final de los tiempos y siempre se podrá resumir con esta frase hermosa, el justo por su fe vivirá. Quisiera terminar, hermanos, leyendo una frase de Spurgeon que tiene mucho que ver con este mensaje. Dice así, la fe es la vida de la vida y hace que la vida sea digna de vivirse. Infunde gozo en el alma creer en el grandioso Padre y en su amor eterno y en la eficaz expiación del Hijo y en la morada del Espíritu Santo, en la resurrección y la eterna vida de gloria. Sin eso seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Creer estas gloriosas verdades es vivir, pues el justo por su fe vivirá. Padre Santo, queremos darte las gracias porque tú, oh Dios, has provisto una solución para el hombre, la fe en Jesucristo. La obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, que los que creemos en ti por tu gracia podemos ver
oh Señor, y que nos compuje en nuestro corazón profundamente, porque somos conscientes, Padre, que quienes deberían estar allí clavados en la cruz no es tu Hijo, sino somos nosotros. Oh Señor, pero te agradecemos, mi Rey, porque esa provisión es para salvación eterna. Mi Señor, te damos gracias. Me uno con mis hermanos en gratitud eterna hacia ti y en alabanzas a tu glorioso nombre y en ruego, Señor, para que tú toques el corazón de aquellos, Señor, a quienes tú quieras llamar. Hazlo, Señor, te lo ruego. Y ayúdanos, Señor, a tener siempre esta misma fe, la fe salvadora, la fe que nos garantiza la vida eterna, pero también la fe que nos impulsa a vivir cada día, Señor, conforme a tu voluntad en obediencia a tu palabra. Que así sea, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.